Gracias, Charo Gutiérrez. 20 detenidos en lo que va de año en relación con el terrorismo yihadista en lucha policial específica en nuestro país contra ese mal. Los últimos 4 lo fueron ayer en operación en la Comunidad de Madrid de la Guardia Civil. Existe la relación, en términos de actualidad, que a veces se establece entre la barbarie de barbaries, que es el terrorismo yihadista, o que así llamamos terrorismo yihadista, y la estupidez que llamamos islamofobia. Queríamos un poco acercarnos a esta realidad de parte de una de las muchas voces posibles. Una voz que va a ser de la comunidad musulmana Ahmadía. Es una organización internacional que está presente, dice, en 195 países del mundo. Su voz en España es la del hombre que nos acompaña, Kamar Fasal. Buenos días, señor Fasal. Bienvenido a Canal Sur. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. También portavoz de la primera mezquita que se levantó en España 7 siglos después de la expulsión de los musulmanes, que fue la que está en Pedro Abad, pequeña localidad de la provincia de Córdoba. Señor Fasal, el Dios en el que usted cree, ese que dice, ¿cómo dice la sura? Bismillah Rahman Rahim, ese misericordioso, clemente, todopoderoso, Alá, ¿puede servir con verdad para justificar barbaries terroristas como la del 22 de marzo en Bélgica o la del 13 de noviembre pasado en París? Yo creo que la respuesta más clara es que el Islam es posiblemente la religión más documentada. De hecho, el Sagrado Corán está al alcance de cualquier persona, y el Islam condena tajantemente, el Corán, estoy hablando del Corán, condena tajantemente, primero, la matanza de personas inocentes. Dice el Sagrado Corán que quien mata a una persona inocente es como si se hubiera cometido un crimen contra toda la humanidad. El Sagrado Corán asegura de que no hay compulsión en materia de fe. El Sagrado Corán, en la vida del Santo Profeta Muhammad, el suicidio está totalmente prohibido. Recientes analistas, sobre todo analistas occidentales, ven que los primeros atentados se cometen en el año 1980, más o menos, cuando desde la existencia del Islam han pasado casi 1300 años. Luego esto no tiene que ver nada con las enseñanzas del Sagrado Corán. Dicho esto, indudablemente, nosotros como musulmanes que vivimos, en mi caso yo he nacido en España, soy hijo del primer misionero que vino en el año 46. ¿En qué parte de España nació usted? En Madrid. En Madrid. Pues sentimos una profunda pena, porque la palabra islamofobia no debe existir. Si nos atenemos a la ortodoxia, a la raíz. Islam significa paz, significa, según el Santo Profeta del Islam, musulmán es aquel de quien está salvaguardada no solo la vida, sino los derechos de sus semejantes, incluyendo cualquier seguidor de cualquier religión. Si algún supuesto musulmán comete estos actos que nosotros consideramos erróneos, van en contra de las enseñanzas del Corán, no tenemos que culpar a la religión del Islam. Déjeme que le introduzca a la directora del programa, Esperanza Torres, que viene a la entrevista como siempre. Buenos días, Esperanza. Buenos días, Kamar. Lo cierto es que usted, que está comentando que el Islam significa paz, lo cierto es que se han colocado en el foco diferente, en el foco opuesto a justo la paz. Y además ustedes, la comunidad Ahmadía, también sufre esas persecuciones por parte de hermanos musulmanes, porque ustedes dentro de la comunidad musulmana están considerados un poco apóstatas, ¿no? No siguen el precepto ortodoxo de los musulmanes, porque consideran que ya ha llegado el profeta, el segundo profeta, y por lo tanto eso no es bien entendido también por parte de cierta comunidad musulmana, y están ustedes especialmente perseguidos también por el Daesh. A ver, el profeta del Islam profetizó hace 1300 años que del Islam quedaría el nombre, del Corán quedaría solo una tradición, y de hecho hay un hadith, un dicho del profeta, que dice que los eruditos de aquella época serían lo peor bajo la creación, bajo el canopio del cielo, y dijo que en aquella época vendría un imam al-Mahdi, que sería un reformador que insuflaría de nuevo ese espíritu que se vivió. De hecho en Andalucía, España ha sido testigo de ese periodo dorado, ¿no? de la dominación musulmana. Dominación no quiero decir dominación, sino influencia islámica. La extensión del Islam. Entonces, si esto es así, la situación es muy parecida a cuando apareció Santo Jesucristo entre los judíos. Esperaban un Mahdi espadachín, una persona que les liberara del yugo del imperio romano.
Los musulmanes esperan también una especie de figura que de alguna forma también les libere de la influencia del Imperio Occidental, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando Santo Jesucristo predica entre las comunidades Les judías, libere, repítame eso, les libere del yugo del Imperio Occidental. Sí. Ahí queda eso. No, yo quiero comentarlo. Sí, porque sí. quiero ir un poco al grano, sí. al grano. Entonces, digamos, Santo Jesucristo que dice, tenéis que poner la otra mejilla, tenéis que llevar este mensaje con compasión, porque si Dios es clemente, es imposible que Dios permita ser bárbaro, ¿no? O sea, las enseñanzas del Corán, usted ha dicho Bismillahirrahmanirrahim, es en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Se exige de un musulmán que sea clemente y misericordioso con su creación, ¿no? El objeto del ser humano, según el Islam, es digamos, otorgar los derechos al Creador, es decir, nosotros debemos adorarle, reconocerle, y luego los derechos a nuestros semejantes. Pero entonces, ¿cómo se tergiversa todo eso? Por ir acercándonos a la situación actual, ¿cómo se tergiversa ese mensaje? ¿Dónde? Pues, ¿en qué momento? Esto es un fenómeno repetitivo en la historia. Cuando pasan muchos años desde la venida de un profeta, al final el mensaje original se distorsiona. Ustedes tienen un ejemplo claro en la Inquisición, cuando en nombre de Santo Jesucristo se cometieron barbaridades que en ningún momento están justificadas dentro del Evangelio, ¿no? Aquí ocurre igual. Hay intereses egoístas de líderes que utilizan el nombre de la religión. Esto es lo que a nosotros, los musulmanes que seguimos el Corán, nos queremos dejar muy claro delante de toda la opinión pública. Utilizan el nombre del Islam por sus intereses personales. Entonces, el Islam, el Corán, no justifica en ningún caso ninguno de los atentados ni estas atrocidades que se están cometiendo en su nombre. Y tienen el Corán, lo tenemos traducido al castellano, pueden leer los versículos. Nosotros condenamos con toda la contundencia, porque lo único que hacen es difamar el nombre de una religión sagrada, ¿no? Si ellos actúan bajo, supuestamente, ellos según el nombre del Islam, que justifiquen dónde está esto escrito en el libro. Lo que pasa es que hay afirmaciones que hace la comunidad musulmana ahmadía que, en fin, resultan de repente un choque, ¿no?, para el concepto y muchas veces prejuicio que puede tener población desconocedora de cuáles son las esencias de la religión musulmana. Pero, por ejemplo, el líder máximo de su comunidad, el que ustedes llaman su santidad, Mirza Masroor Ahmad, afirma que el Corán, ustedes dicen Sagrado Corán, contiene el principio de libertad religiosa universal. Oiga, eso está muy poco explicado a ver, en este occidente del que forman parte. 2 o 3 versículos que tengo, digamos, los guardo en la memoria. El primero es la ikraha fid din, no hay compulsión en materia de fe. No hay compulsión en materia de fe. Se puede obligar a nadie. A nadie. Dice el Sagrado Corán que si Dios hubiera querido, hubiera hecho a toda la humanidad musulmana. Entonces le dice al profeta que quién eres tú para obligarles. Tu obligación es transmitir el mensaje. Si una persona, de motu propio, decide seguir el mensaje del Islam, no es porque se le ponga una espada. La espada puede conquistar territorios, pero nunca los corazones. Y la reconquista, que todo el mundo teme esa reconquista, nosotros creemos en la reconquista espiritual, una reconquista con argumentos, con el diálogo, digamos, demostrando que las enseñanzas del Corán pueden proveer una solución a este mundo en crisis, un mundo que está ahora mismo muy complicado es el escenario. Y respondiendo a su pregunta, el Santo Corán dice que si una persona cristiana, judía o de otra religión practica genuinamente su fe, es decir, él piensa que esa es lo mejor para él, él va a tener como premio el paraíso. O sea, es una religión que nunca ha forzado a seguir las enseñanzas. Quien lo ha seguido es porque él siente que debe seguir eso. Discúlpeme que le interrumpa, pero todos estos mensajes que son reiterativos, sobre todo de la comunidad musulmana creyente, profundamente creyente, nos choca con esas noticias como a las que ayer vimos que se detuvieron a 4 miembros de un grupo que pretendía captar fundamentalmente a través de las redes sociales de Internet a futuros yihadistas. Eso, como decía Carlos, está creando un ambiente, un caldo de cultivo especialmente peligroso. Usted, que es musulmán, usted que es nacido en España, es español, por tanto, ¿siente rechazo de la comunidad española? ¿Siente rechazo de sus vecinos?
¿Ve que le miren mal, que le miren con recelo? A ver, nosotros llevamos desde el año 1946. A mi padre le tocó una época muy difícil, la época del general Franco, no había libertad religiosa, y se ganó a todas las autoridades con cariño, porque no hay otra forma de... Es verdad que a partir de los atentados sí es verdad que se nos mira con cierto recelo, una punta de recelo, pero también es verdad que es el momento en el que tenemos que salir más dentro de la población española, darnos a conocer. De verdad que estamos agradecidos que los medios de comunicación intenten mostrar también la otra cara del Islam, porque en una camisa blanca, si ha caído un manchón de tinta negra y solamente los focos están sacando el manchón de tinta negra, ¿qué ocurre con aquellas personas que quieren vivir como nosotros? Estamos integrados en la sociedad española, llevamos una vida normal, simplemente no participamos. Esto lo cuento de forma anecdótica. Cuando yo estoy en el trabajo y hay un cumpleaños, pues yo no bebo alcohol, pero puedo beber mosto. O puedo comer cecina en vez de comer cerdo, ¿no? Si se respetan estas normas de convivencia, que son normas elementales, la integración es muy sencilla, muy sencilla. ¿Sabe usted que los medios hacen verdad eso de la aldea global, los medios de comunicación en la actualidad hace ya tiempo, y tenemos muy presente imagen, que nos llega a través de imágenes de la comunidad musulmana